Bueno, muy buenos días, mi estimada doctora, y para los compañeros también. Iniciamos pues el proceso de sustentación del trabajo de tesis para el segundo avance como tal, ¿cierto? Partiendo desde el primer avance. Entonces, como habíamos acordado en el día de ayer, doctora, por los diferentes motivos, voy a grabar la sustentación y le voy a enviar el link para que usted pueda divisar el proceso como tal, ¿vale? Entonces, partimos de la información pues, que está plasmada acá. Inicialmente tuve que hacer procesos de cambio de temática, ¿cierto? Por las sugerencias pues, realizadas por la docente anterior y porque usted también lo ratificó en ese mismo orden de idea, que sería bueno cambiar el tema como tal porque había muchas variables de por medio. Entonces aquí traté de unificar el tema o las variables y disminuirla a menos variables como tal para que el trabajo sea un poco más fácil de llevar a cabo el proceso de investigación. En ese orden de ideas, pues el tema que escogí de momento se denomina formulación de estrategias con enfoque sostenible para las empresas privadas que le dan mal uso al espacio público en Montería, Córdoba, ¿cierto? ¿Por qué el tema escogido? Hombre, sencillamente porque veo que existe una necesidad sobre esta temática como tal. Entonces, en el andamiaje, en el planteamiento del problema, he explicado el por qué sencillamente es necesario hacer este proceso. Miren que en Montería, en Córdoba, existe una problemática por el uso del espacio público, ¿cierto? Muchas entidades, muchas empresas del sector privado y también del sector oficial, pequeñas, medianas y grandes, le dan mal uso al espacio público que está cerca a los mismos entornos de las empresas como tal. ¿Qué hacen ellas? Toman esos espacios que están alrededor de su negocio y lo utilizan parqueando sillas, parqueando bicicletas, parqueando motos, parqueando los carros de los clientes. Y en ese orden de ideas, pues afectan a las personas que están conviviendo muy cerca y al que les toca, pues en ese sentido, cruzar, ¿cierto? O pasar por esas vías que son vías a veces principales para los accesos de las personas y para que ellas puedan seguir desempeñando sus actividades normalmente. Entonces, el uso de espacio público en ese orden de ideas puede generar algún tipo de disconformidades por la convivencia entre los mismos vecinos y entre los mismos vecinos y las empresas que están desarrollando sus actividades en ese orden de ideas ahí en esos entornos como tal. Entonces, de ahí nace esta problemática, de ahí nace este trabajo de investigación, el revisar la temática del porqué del mal uso del espacio público por estas empresas y qué podemos nosotros hacer en ese orden de ideas para darle una solución a esta problemática como tal, ¿cierto? Aportando a través de estrategias que vayan encaminadas a vincular tanto a los empresarios como la parte social y la misma parte académica en estos procesos para que se aporten y se pueda desarrollar procesos que hagan sostenible, ¿cierto?, a las empresas. Vamos a ir a direccionar mucho este trabajo a la parte de la sostenibilidad de las empresas en ese orden de ideas. Genera mucha importancia para la sociedad en general porque se ven afectados algunos y para las mismas empresas por su problemática acerca de la sostenibilidad. Sabemos que hay muchos clientes, consumidores o usuarios en estos momentos que son muy exigentes a la hora de hacer uso de comprarle un bien o un servicio a una empresa. En ese orden de ideas, muchos empresarios no se dan cuenta de esa situación que el mal uso del espacio público puede llevar a estas personas a que tomen una decisión drástica de no seguir adquiriendo, comprando los productos o servicios que ellos vendan, lo cual va a repercutir en algún momento, ¿cierto?, en la sostenibilidad de esas empresas como tal. Entonces, la idea es luchar por este tipo de situaciones, buscar que se generen mejores estrategias para que los usuarios o los habitantes estén contentos, ¿cierto? Pero que además de eso, las empresas puedan seguir siendo sostenibles en el largo plazo, ¿cierto? Sostenibles en lo ambiental, ¿sí? Hablando del espacio público, sostenibles en lo social y sostenibles en la parte económica como tal, ¿cierto? Las entidades, este problema se agrava o se ha seguido agravando porque las entidades de control, ¿cierto?, de planeación municipal, de planeación departamental, la misma policía, la policía de carreteras,
¿cierto? Los inspectores que hacen parte de estos procesos de control muchas veces no hacen los procesos como deberían ser, aún conociendo por las diferentes llamadas que hacen los afectados, ¿cierto? Aún conociendo esta problemática, no actúan como deberían actuar, solamente hablan de pañitos de agua tibia, de momentáneos, ¿cierto? Mientras se presenta la problemática o la disconformidad de las personas que viven o conviven al lado de estas empresas como tal. Entonces revisaremos esa parte, esa temática. Hacia allá va la investigación porque estas entidades de control no actúan como deberían actuar y entrar en cintura o hacer entrar en cintura a estas empresas como tal, que hacen mal uso del espacio público y que generan disconformidades en las personas que están conviviendo al lado y todas aquellas que les toca pasar por esos espacios como tal, obstruidos en alguna forma, ¿cierto? Muchas veces las actividades sociales, recreativas, de salud, académicas, laborales, se ven obstaculizadas porque no hay el espacio, no hay el paso para uno seguir avanzando hacia la ruta que uno debe llegar en ese orden. Entonces se ven afectadas muchas personas en ese sentido. Por eso nació la formulación del problema que tenemos plasmada aquí en el momento, que la formulé o la planteé de esta forma. El mal uso del espacio público por parte de las empresas del sector privado estará influyendo en la sostenibilidad de las empresas en Montería, Córdoba, ¿cierto? Eso es lo que nosotros queremos llegar a descubrir, si el mal uso del espacio público por parte de las empresas privadas afectará en algún orden la sostenibilidad a futuro de las empresas en Montería, Córdoba, ¿sí? Haciéndonos una pequeña idea o una hipótesis de que hay mucha gente que está inconforme con este tipo de actuar de estas empresas, ¿cierto? Y que lo que queremos es corroborar si más adelante eso podría estar afectando su sostenibilidad como tal. A futuro, pues una de las hipótesis que nosotros tenemos es de que bueno, la gente que tiene disconformidades con estas empresas terminaría en algún orden de ideas no haciendo uso de los productos o servicios que ellos están ofreciendo. Como objetivo general, tenemos plasmado el siguiente, haciendo uso de las recomendaciones anteriores que usted me hizo, evaluar el mal uso del espacio público por parte de las empresas del sector privado, para plantear entonces sí unas estrategias que las hagan sostenibles en Montería, Córdoba, a estas empresas. La idea es evaluar cuántas empresas están haciendo uso o mal uso del espacio público y entonces poder planear en ese sentido unas estrategias que encierren o que triangulen en alguna medida lo que corresponde a que se vean beneficiados las personas que viven muy cerca, las mismas empresas para su sostenibilidad, ¿cierto? Y bueno, que las entidades también de control intervengan en estos procesos haciendo estrategias para no eh, eh, en ese orden de ideas, afectar, ¿cierto?, el normal funcionamiento de las empresas. Hay que buscar una estrategia en ese orden de ideas. Hacia allá es donde queremos llegar con la investigación que se quiere plasmar, ¿cierto? Plantear unos tipos de alternativas, de teorías que nos sirvan para eso. Bien, como objetivos específicos tenemos lo siguiente: analizar el marco normativo del uso del espacio público en Colombia. Hay que conocer un poco sobre eso para ver si es verdad que se está haciendo buen uso o mal uso del espacio público. Determinar qué cantidad de empresas del sector privado están haciendo mal uso del espacio público en Montería, Córdoba. Analizar las normas de convivencia ciudadana con relación al uso del espacio público en la ciudad de Montería. Analizar las estrategias implementadas por los empresarios del sector privado para hacer uso del espacio público en Montería. Evaluar a los dueños de negocios para identificar qué conocimientos tienen de los derechos que tiene la comunidad sobre la utilización del espacio público. Evaluar a las entidades de control para conocer qué actividades realizan para hacer respetar los derechos de la ciudadanía en el uso del espacio público en Montería. Y cerrando, entonces tenemos diseñar unas estrategias para sensibilizar a los integrantes de las empresas sobre la importancia del uso correcto del espacio público, sobre todo para su sostenibilidad. La justificación pues está dada desde los siguientes puntos de vista: práctico, teórico, metodológico y social. Desde el punto de vista práctico, pues nos va a servir como guía este trabajo, como base a todas las personas, a todos los empresarios sobre todo, que vamos a trabajar sobre esa parte, al Estado y la sociedad, para encontrar algunas alternativas que mejoren la convivencia y la sostenibilidad de las empresas. Eso desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista teórico, pues nos va a brindar a nosotros un análisis y unas alternativas de solución a la problemática del uso del espacio público, la convivencia y el desarrollo de las empresas.
Desde el punto de vista metodológico, se busca recolectar información y analizar los datos, ¿cierto? A través de los instrumentos adecuados para tabularlos y analizarlos y poder sacar en ese orden de ideas unos análisis, unas conclusiones y unas recomendaciones y unas propuestas entonces. Y desde el punto de vista social, pues aquí entra mucho en juego la responsabilidad social también de las empresas para no solamente ser responsable internamente, sino externamente, ¿cierto? Aquí recalca la importancia de establecer procesos eficientes sobre la utilización del espacio público y el beneficio que trae para la sociedad y las empresas como tal, ¿cierto? La parte de gerencia social como tal va a ser en ese orden de ideas un aporte significativo a esta situación. De la delimitación de la temática del trabajo de investigación, hay una delimitación temporal, espacial, temática a través de las líneas de investigación y teórica en ese sentido, temporal porque iniciamos el trabajo desde julio del 2021 y pensamos pues finalizarlo en agosto del 2023, ¿cierto? El próximo año. Espacial, el trabajo se va a llevar a cabo en Montería, Córdoba, es como el espacio geográfico donde se va a llevar el proceso de investigación, más exactamente en las empresas. Sí, las empresas del sector privado que hacen mal uso del espacio público, o más en todas las empresas, y ahí determinaremos cuál de ellas son las que están haciendo uso del uso malo del espacio público en ese orden. Temática, la línea de investigación, línea matricial, está en la línea de las ciencias administrativas y gerenciales, ¿cierto? Porque ahí se enfoca en la parte de la administración como tal y de la toma de decisiones desde el punto de vista gerencial o de los gerentes de las diferentes empresas, ¿cierto? Para poder desarrollar sus actividades económicas como tal. Y vamos a revisar esa parte. Desde la parte micro línea se enfocó desde el punto de vista de la gerencia social, porque bueno, ahí hay una parte que involucra a la sociedad como tal, ¿cierto? Y la línea macro pues involucra tanto lo social como lo que tiene que ver con la parte de gerencial de toma de decisiones y las líneas operativas, la gerencia sostenible organizacional, ¿sí? Desde el punto de vista teórico vamos a tratar de sustentarlo desde la teoría de la justicia de John Rawls, ¿cierto? Que nos muestra a nosotros en algún orden de idea, pues, la justicia, lo justo para cada quien, en ese sentido. Y también vamos a tener en cuenta las teorías organizacionales sobre la sostenibilidad en ese sentido, ¿vale? El marco teórico, dentro de este marco teórico nosotros tuvimos en cuenta pues eh, varias tesis doctorales, ciertos antecedentes históricos como tal para el desarrollo del marco teórico. Estamos profundizando más acerca de la temática, investigando otros antecedentes como tal para vincularlos al trabajo de investigación. En este sentido vamos a mencionar algunas bases teóricas o tesis doctorales que hemos trabajado a través de las diferentes bases de datos, en este caso ProQuest, ¿cierto? De donde se sacó la información y de donde se va a seguir sacando información complementada con Google Académico y también con Scopus, buscando diferentes alternativas que nos sirvan de base para llevar a cabo nuestro proceso de investigación. En ese sentido, pues logramos vincular al proceso teniendo en cuenta dos variables, tanto el espacio público como tal, como la parte de la sostenibilidad de las empresas. Entonces, tuvimos en cuenta esas dos variables para traer la información que tiene que ver con los antecedentes históricos a través de las tesis doctorales. En la primera tesis doctoral que tuvimos en cuenta viene desde el punto de vista internacional, ¿cierto? El futuro del espacio público. ¿Cómo medir el espacio público activo en la era digital? ¿Cierto? El autor Albert Hein Ahmed fue publicada en el año 2019. El lugar de publicación fue en la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, y el idioma en el cual se publicó fue en el idioma inglés. Fue en el idioma inglés en ese sentido. Esta investigación pues contribuye al área de arquitectura, que de alguna forma tiene mucha conectividad con lo que nosotros hacemos, porque son los diseños que hay que tener en cuenta de la parte urbanística también, y además de eso, que combina, bueno, los diseños urbanísticos
son importantes, pero la parte de toma de decisiones gerenciales para que sean sostenibles las empresas también es de suma importancia. Por eso estamos combinando las dos variables. Entonces, un marco de espacio público activo para diseñar un lugar mejor. Eso es lo que nosotros queremos en ese orden de ideas, diseñar estrategias, ¿cierto? Para que se pueda construir mejores espacios donde todo el mundo esté contento y feliz, ¿cierto? Sin afectar la parte motivacional ni económica de nadie. El principal resultado de esta investigación es que la calidad del lugar y la creación de lugares se pueden lograr mediante la participación de la comunidad en el proceso de diseño de los espacios públicos, incluida la experiencia del usuario indiscutiblemente y su percepción del lugar, teniendo también en cuenta los nuevos medios de comunicación como el Wi-Fi, la salud mental y el bienestar en el proceso de diseño. Aquí es interesante tener en cuenta esta parte de la salud mental. Se ve afectada cuando tiene este tipo de problemáticas. Entonces, por eso la gerencia social ahí va a tomar una gran importancia en ese orden. ¿Vale? Entonces también tuvimos en cuenta otra tesis doctoral denominada Guerras Espaciales en Bogotá, la recuperación del espacio público y su impacto en los vendedores ambulantes. Autor Donovan Mitchell, esta fue publicada en el año 2002, el lugar de publicación Massachusetts, ¿cierto? El Instituto Tecnológico, y el idioma de publicación fue el inglés. Este trabajo doctoral o esta tesis aborda el cambio en la gestión del espacio público. Interesante este tema del cambio en la gestión del espacio público, porque muchas veces la gestión del espacio público por parte de algunas entidades no es bien manejado. Entonces, en el centro histórico de Bogotá, una negligencia, hay mucha negligencia en la administración de los espacios públicos y eso trae disconformidades con las personas. Por parte de los alcaldes designados por el presidente, miren que son personas que tienen que ver con la toma de decisiones, ¿cierto?, sobre precisamente el uso de los espacios públicos y una agresiva campaña de recuperación del espacio público como tal. Luego hay una problemática y luego hay una estrategia, una campaña de recuperación del espacio público liderada por los alcaldes electos de Bogotá entre 1988 al 2002. Entonces, esa información, a pesar de que ha pasado un buen tiempo, también es bueno tenerla como base para ver qué situaciones se han vivido con relación al espacio público, al uso del espacio público y las estrategias que han empezado a diseñar para esa parte, para ver si se pueden adaptar en estos momentos a los entornos actuales. A pesar de que hay muchas cosas que han venido cambiando, no sería bueno tampoco delimitar en ese sentido ese tipo de información. Podría ser que lo que se utilizó anteriormente no puede servir ahora, puede ser. La conclusión apunta a la importancia de la recuperación del espacio público para el restablecimiento del orden público y la revitalización económica del centro, o sea, y de todas las empresas prácticamente, o sea, del centro y de las empresas como tal, en ese orden. Entonces, esta tesis la tendremos para también poder unir información, hacer coordinación entre temas, ¿cierto? Y tenemos una tesis doctoral que me habla a mí sobre la responsabilidad social corporativa, análisis de los modelos normalizados y creación de un nuevo modelo integrado de organización empresarial en empresas de ámbito tecnológico. Como podemos ver, aquí entra en juego la responsabilidad social corporativa, ¿cierto? Y la gerencia social, de la cual se habla mucho en estos tiempos, es fundamental aplicarla en las empresas. ¿Para qué? Hombre, para ayudar en la sostenibilidad de ella, que en fin, el fin último que se busca es mirar a ver cómo son sostenibles en el tiempo. Sabemos que las personas cada día exigimos más, ¿cierto? Más nuestros derechos como tal, conocemos más de nuestros derechos, entonces las empresas que no sean responsables socialmente con el uso del espacio público seguramente tendrán su problemática al final, ¿cierto? Con la prestación del servicio porque la misma gente, el mismo usuario, el mismo cliente se encargará de castigarlos haciendo uso posiblemente de algunas estrategias publicitarias como por ejemplo no le compro más un producto o un servicio a esta empresa si no mejora en el uso del espacio público. Eso se podría volver viral en algún momento y verse afectado la continuidad, ¿cierto? Y en ese orden de ideas el desarrollo sostenible de ellas mismas. El autor Bernard Conesas, Juan Andrés, año de publicación 2016, es bastante reciente, el lugar
United States, en el idioma español como tal. ¿Sí? Y nos habla mucho esta referenciación sobre el interés de la responsabilidad social corporativa en el entorno empresarial en España, ¿cierto? Se considera reciente, aunque el concepto de la responsabilidad social corporativa no es nuevo. Desde hace mucho tiempo se está hablando de la responsabilidad social como tal. Es por ello que este trabajo se discute la influencia de una estrategia de responsabilidad social empresarial en los resultados de las empresas, no solamente de base tecnológica, en este caso de base tecnológica, pero lo más seguro es que eso va a influenciar en los resultados de las demás empresas, ¿cierto? Si no tienen una perspectiva o si no tienen una perspectiva económica, ambiental y social, hablando de los sistemas sostenibles como tal, ¿cierto? Y que vayan acordes a una guía mundial, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en estos momentos. Bien, aquí pues, como resultado final, pues se trata de involucrar la implementación e integración de la responsabilidad social empresarial, ¿cierto? A la toma de decisiones, ¿sí? Para tratar de mejorar las condiciones finales de las empresas y que se puedan sostener en el largo plazo, influyéndola en el aumento de los resultados comerciales, ¿cierto? O de las utilidades o de las rentabilidades, y cumpliendo dos beneficios o dos objetivos primordiales que tienen las empresas. Uno que son los objetivos sociales, ¿cierto? A través del desarrollo, de los objetivos de desarrollo sostenible, y el otro, los objetivos comerciales y los objetivos de utilidad como tal. ¿Sí? Si no cumplimos con estos objetivos sociales, lo más seguro es que la parte comercial y la parte de influencia financiera se va a ver muy afectada en ese sentido, ¿cierto? Y se busca la mejora del bienestar de la sociedad a través de la sostenibilidad de las empresas. Bien, entonces, doctora, hasta aquí llevamos la información como tal eh, eh, de, de, de la tesis, ¿cierto? Se le agradece mucho por su colaboración, por su asesoría, por las recomendaciones que me hizo al trabajo inicial. Y bueno, sigo trabajando en pro de presentar un mejor proceso al final de todo. Muchísimas gracias. Hasta luego, que pasen muy bien y espero que en ese sentido le haya gustado pues la sustentación que acabo de hacer. Hasta luego.